En el día de hoy nos honra con su presencia el profesor Bogdan Piotrowski. El profesor Piotrowski es nacido en Polonia, en la ciudad de Choskowa, y desde 1981 reside en nuestro país. El doctor Piotrowski está licenciado en Filología Romance de la Universidad Jagiellona de Cracovia, la misma universidad donde estudió su santidad Juan Pablo II en Polonia. Es especialista en literatura de la Universidad de Grenoble en Francia, magíster en literatura francesa de la Universidad de Jagiellona en Polonia, como lo dije, posgrado en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo en Colombia, doctor en ciencias humanas de la Universidad de Varsovia en Polonia, y actualmente es el decano del Instituto de Humanidades y director del Departamento de Lengua y Literatura. Estuvo de visita en Pereira, precisamente porque es director de la Red Internacional de Cátedras de Juan Pablo II el Magno. Toda esta introducción, todo este abrebocas, para darle la bienvenida a Pereira, para agradecerle su presencia en Voz Populi en UNE. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y de verdad me siento muy honrado que puedo contribuir a la divulgación de las enseñanzas de Juan Pablo II a través de la emisora de ustedes y poder estar en ese bello estudio con una vista estupenda que ustedes tienen en el nuevo parque de Lago Uribe Uribe. Claro que sí. Muchas profesor. gracias y saludo a todos los televidentes. ¿Por qué su interés? ¿De dónde nace su interés hacia la vida de Karol Wojtyła, de su santidad Juan Pablo II? Yo pienso que por varios factores. Primero, porque soy católico. Segundo, porque soy compatriota. Tercero, porque vivo en el exterior. Y eso me permite ver dimensiones de otro modo. Y cuarto, porque al acercarme a las enseñanzas de Juan Pablo II y a su producción literaria y su obra filosófica, descubrí a un gigante que realmente fue reconocido con toda la razón, la autoridad más grande del siglo XX y del segundo milenio. El título del Magno o del Grande que le otorgó el pueblo durante los funerales no solamente es justo, sino muy, muy merecido. Considero que para todos nosotros vivir en los tiempos de Juan Pablo II fue una gran bendición que debemos aprender a apreciar. Juan Pablo II fue rebelde contra los rebeldes. Contémosle un poco de eso al público televidente. Lo concibió desde el punto de vista artístico, porque Juan Pablo II siempre subrayaba que no puede existir la verdadera fe sin la cultura. Y con una gran madurez
asumió su papel de artista desde muy joven. Si usted lee su creación poética o dramática de la juventud, está asombrado por sus conocimientos teológicos, bíblicos, históricos y especialmente filosóficos, de una actualización enorme y de una sensibilidad y de inspiración que hacen pensar en la verdadera genialidad. En el arte y en la cultura moderna, nosotros vemos un gran corte a mediados del siglo XIX, cuando los parnasistas, modernistas y luego y simbolistas reclaman el mal, como Baudelaire, con sus flores del mal, proyectando una nueva estética, la estética de la fealdad. Y eso tiene unas consecuencias muy profundas en relación con la visión de la realidad y de la persona. En el arte no se puede separar la ética y la estética. Y eso desde la juventud lo entendió muy bien Karol Wojtyła. En su poesía y en sus dramas consigna precisamente la decidida oposición a los rebeldes de moda en esa época. Y esa manera de retomar la tradición cultural, de continuar la identificación de las columnas o pilares de la cultura cristiana occidental, es su proyecto artístico, su proyecto que continúa hasta casi la muerte, porque en su creación de 26 poemarios y 4 dramas vemos las etapas estéticas, pero al mismo tiempo un eje conductor que guía toda su visión, rescatando a través de su conceptualización filosófico-antropológica el papel principal del hombre también en el arte y en la cultura. ¿Cómo se dio todo este vuelco y este cambio del mundo comunista sin derramar una gota de sangre, por ejemplo? Mire, en los años 70 nadie se imaginaba la caída del comunismo. Todo lo contrario. Los países democráticos estaban infiltrados, de cierto modo minados por el comunismo. Es verdad, y hay filósofos que lo sostienen, que aún hoy las tendencias llamadas postmodernistas tienen mucho que ver con el comunismo soterrado, pero es otro aspecto. Los cambios. Juan Pablo II era un hombre providencial. ¿Cómo explicarnos la elección después de 5 siglos de un papa no italiano proveniente de un país socialista? Él que conocía en su propia carne todo tipo de persecuciones y de aniquilaciones que organizaba el comunismo. Yo quisiera precisamente a los intelectuales izquierdosos preguntar: ¿están conscientes de las grandes matanzas que dejó el totalitarismo comunista? ¿No dejó su santidad Juan Pablo II la vara demasiado alto para su sucesor, para Ratzinger, el actual Papa Benedicto XVI? Es vox populi. Uno le pregunta a la familia, a la gente del común, con todo el respeto, y sin desconocer el potencial, esa doctrina, ese teólogo que es nuestro Papa actual. Pero es que su santidad era un Papa muy carismático. ¿Qué tan alta quedó la vara
para Ratzinger o para cualquiera que lo sucediera. Qué bueno que las varas siempre queden más altas en nuestro desarrollo. Y todos tenemos distintas personalidades. Yo considero que Benedicto XVI es el gran sucesor de Juan Pablo II el Magno. A propósito, ¿qué significa la beatificación de su santidad Juan Pablo? Tuve el privilegio de estar muy cerca del altar durante la beatificación y hay varias sensaciones. Primero, como polaco, me sentía realizado. Como católico, estaba casi que cercano al paraíso. En esta ocasión regresa a nuestro programa un invitado muy especial, el senador de la U, el doctor Carlos Enrique Soto Jaramillo, político de amplia y reconocida trayectoria a nivel local, regional y nacional, prácticamente no necesita presentación. Por eso quiero que entremos en materia. Doctor Carlos Enrique, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación dentro de su apretada agenda. Andrés, un cordialísimo saludo, de igual manera para todos los televidentes. Es un placer volver aquí a estos estudios y ahora tan modernizados que realmente son un ejemplo ante el país. Senador, usted mencionaba el tema del Aeropuerto Internacional Matecaña. Qué bueno que ya esté dentro del plan de desarrollo de la nación. Urge alcanzar ese estándar C4 que requiere para que no quede en la historia de la aviación colombiana y por supuesto para que siga siendo ese puerto de entrada y de salida de la ciudad que tradicionalmente y por ubicación estratégica y geográfica ha permitido el flujo, las importaciones, las exportaciones, el Aeropuerto Internacional Matecaña. El aeropuerto tiene que ser el dinamizador del empleo. Correcto. Tiene que estar ligado a ese propósito, por ejemplo, que ha planteado el candidato y próximo alcalde Enrique Antonio Vázquez de crear 15.000 nuevos puestos de trabajo en su gobierno. Y el Aeropuerto Internacional Matecaña es el dinamizador, porque por allí es la sala de recibo de todos los visitantes, de los que vienen los inversionistas internacionales, de los inversionistas nacionales, del turismo. Yo lamento profundamente que esto se haya politizado, toda esta decisión, que es de trascendental importancia. No es cierto, como se ha tratado por ahí de asegurar, que con 5 o 10 mil millones de pesos, entonces llegamos a la categoría de 4D. Eso no es cierto. Se necesita una inversión muy importante, hay que entrar ya a una discusión más reposada cuando pase este proceso el 30 de octubre, Dios mediante, pero tenemos que colocarnos la camiseta todos. Es nuestro aeropuerto, es el aeropuerto de todos los peregrinos, es el dinamizador del desarrollo de la ciudad indiscutiblemente, es el civismo de la ciudad, es el sentimiento de los ciudadanos peregrinos, sobre todo de aquellas generaciones que lucharon tanto para su fundación por allá desde 1947, 1950 en adelante, donde ha venido funcionando con muy buenos resultados. Recuerde usted, Andrés, que las estadísticas están allí. Nosotros, por ejemplo, cuando fuimos a firmar un pagaré, cuando estaba en la campaña a la alcaldía, el doctor Israel Alberto Londoño, le dijimos, por favor firme este pagaré, se lo solicitó el partido de la U, de que usted no se va a traer ni un peso de los dividendos, de los excedentes financieros del aeropuerto. Y a fe que los ha estado dejando allí, cerca de 4.000 millones de pesos anuales. Lo que tenemos es que garantizar que todos esos excedentes sigan quedándose, pero que además podamos tener quien invierta para que el aeropuerto esté a la altura que merece la ciudad y merece la región. Nosotros necesitamos unas instalaciones modernas, necesitamos un edificio moderno, necesitamos una pista que funcione como debe de ser con toda la seguridad. Escúcheme, ¿para eso se requiere un concesionario? Se necesita un inversionista. El municipio no tiene. Claro que le he escuchado al próximo alcalde Enrique Antonio Vázquez
que él va a acudir a la banca internacional y me parece que esa figura puede dar resultados. Eso nos conduciría también a que no tengamos que acudir a ninguna otra figura distinta a la responsabilidad del municipio. Pero si hubiese que tener un inversionista, siempre y cuando conserve su propiedad del municipio, así haya que comprometer una parte, óigase bien, una parte de sus ingresos por 20 o 30 años, eso tampoco es pecado. A mí me parece que lo que pasa es que en estas campañas políticas se trata de distorsionar y el interés obviamente que es confundir la sociedad para obtener resultados electorales. La contienda electoral actual, entramos en la recta final, en 3 semanas, ese domingo 30 de octubre, la gran elección por parte del pueblo risaraldense y concretamente por parte del pueblo pereirano. Me he puesto a hacer un análisis juicioso, periodísticamente hablando, y cuando uno ve la prensa, cuando uno escucha la radio, cuando uno habla con los líderes, cuando uno habla con la familia, con los amigos, en la calle, en los mentideros políticos, en los pasillos, uno concluye: trapisondas de poder, embelecos en las campañas, acusaciones de un lado y del otro, coaliciones que se fraguan, otras que se rompen, reingeniería local, malabarismos políticos, gimnasia electoral, todos por la presea, la alcaldía de Pereira. ¿Qué radiografía hace usted como senador de la República de la actual contienda electoral? ¿Qué le gusta y qué no? No, ¿qué no me gusta? No me gusta que es la campaña tal vez más agresiva que yo haya conocido en todos mis más de 23 años que estoy ejerciendo la vida democrática. Una campaña que se ha tornado con falsedad de documentos, inclusive con un atentado gravísimo. Aquí se han dado debates muy fuertes, pero jamás se había llegado allá. Esta campaña, el partido ha recibido supremas agresiones. En los diferentes sectores, inclusive han roto los vidrios donde Enrique Antonio tiene ubicados, o mejor, donde tienen ubicados los afiches de Enrique Antonio y de Botero. Nos han amenazado candidatos a las aspirantes a las comunas. Nos han amenazado dirigentes comunales. Nos falsificaron una carta a nombre de Juan Lozano y la distribuyeron por todos los medios electrónicos tratando de confundir la sociedad. Juan Lozano tuvo que salir, colocar ante las autoridades competentes el tema. Luego falsificaron un correo electrónico a mi nombre para confundir la sociedad. Después, de igual manera, le falsificaron la firma a Enrique Antonio Vázquez Zuleta, el candidato, el próximo alcalde, y empezaron a distribuirla a lo largo y ancho de la ciudad y todavía la andan distribuyendo, diciendo que Enrique Antonio va a acabar con Familias en Acción y con el plan de choque, cuando el partido de la U, y todos lo saben, hemos sido los impulsores con el presidente Uribe, con el presidente Santos, los defensores de ese tipo de programas de tipo social que son supremamente importantes, el plan de choque. ¿Cuánta lucha tuvimos que tener para que se pudiera aprobar para este año, 2011? Cartas le mandaron al procurador, nos han acusado de una y otra forma. Es decir, la propaganda, los mismos mensajes han sido supremamente agresivos. No me gusta esa agresividad porque la política tiene que ser la constructora de yo diría, de una sociedad. Tiene que ser la constructora de una cultura de respeto y de convivencia y de vehemencia en la defensa de sus ideales y de sus propuestas, pero no en la ofensa y en el insulto hacia los demás. Eso no lo comparto ni lo compartiré. Jamás lo he permitido ni lo voy a permitir, por lo menos con el visto bueno mío en la organización que yo tengo la responsabilidad de presidir. No habrá ese tipo de propaganda negra, de mala política. ¿Qué tiene usted para responderle al grupo de personas o de opinión que en la ciudad dice que si gana Enrique Vázquez, quien gobierna no es Enrique, sino el senador Soto? Yo tengo para responderles que miren lo que ha pasado. Israel Alberto Londoño, que decían también hace 4 años lo mismo, lo único que ha tenido de Carlos Enrique Soto,
primero desde la Cámara y ahora desde el Senado, es un acompañamiento para conseguir recursos, un acompañamiento para impulsar proyectos que vengan y se apliquen aquí, para que se impacten positivamente en la ciudad y en los ciudadanos sobre todo. Respeto, que es lo que ha recibido Israel Alberto Londoño, jamás imposiciones. Eso les tengo que responder. En esta oportunidad nos acompaña el presidente de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo que recién inicia, el economista de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos con especialización en matemáticas y econometría, el doctor Simón Gaviria Muñoz. Hijo del expresidente César Gaviria Trujillo, fue elegido en el 2007 como representante revelación en el Congreso colombiano y como el mejor representante en el año 2008. Autor de la ley de insolvencia, ese salvavidas para morosos, la segunda oportunidad antes de ser embargados, igualmente autor de la ley de portabilidad numérica, la cual comenzó a operar en todo el territorio nacional desde el pasado viernes 29 de julio. Asimismo, hizo parte del comité promotor del referendo de prisión perpetua para violadores menores, ponente de proyectos de ley como prevención del embarazo juvenil, normas internacionales sobre información financiera, derechos de los pasajeros, cultura ciudadana en Bogotá, entre muchos y muchos otros. Gracias, doctor Gaviria, por abrir un espacio y acompañarnos aquí en UNE. Bienvenido. Es un placer estar acá y es un placer estar con los televidentes en el día de hoy. Doctor Gaviria, usted es pereirano. Sin duda. Sin embargo, muchos piensan que los pereiranos son su padre y su madre, el doctor César y la doctora Ana Milena. ¿Qué tan pereirano se siente? Yo me siento muy pereirano, yo soy hincha del Deportivo Pereira, yo tengo... ¿De cuál Deportivo Pereira? Bueno, sí, no, esperamos que no me toque buscar un nuevo equipo en la A. Mi hermana es de acá, mi abuela es de acá, yo me siento muy de acá. Yo reciente, el primer acto, digamos, político que tomé la decisión de hacer después de ganar la presidencia de la Cámara fue acá en Pereira. Yo estuve por fuera unos años del país. Apenas regresé, traté de reconectarme más con Pereira. Después, desafortunadamente, tuvimos el incidente con mi tía Liliana. Me tocó parar de venir un tiempo y tenemos la esperanza nuevamente, de, ya con un ambiente más calmado, retomar una relación más directa con Risaralda. Sin embargo, por ahí también leí que de alguna manera usted había heredado como algunos de los enemigos de su padre. Pues espero que hayan sido muy poquitos, poder heredar todos los amigos y pocos de los enemigos, pero porque lo que queremos hacer son un trabajo muy bien hecho. Nosotros estamos haciendo lo posible para recuperar una ética de excelencia e imprimirle a las leyes relevancia en 1000 aspectos. Y digamos, si diferentes retos que hemos sacado adelante, el derecho a la insolvencia, el número único de celular, la cadena perpetua para violadores de niños, los derechos del consumidor, los derechos de los pasajeros, la ley de primer empleo que ha creado 800.000 empleos. Todo lo que hemos tratado de hacer, en vez de que sea filosóficamente bonito o que sea una ley, digamos, que sea un bonito debate, tratamos de sacar leyes muy fáciles de usar para los ciudadanos, en defensa de los derechos de los pacientes o en defensa de los usuarios de servicios públicos. Siempre estamos tratando como de hacer todo muy bien planificado, muy bien hecho, para que esas leyes reflejen en cosas que la gente pueda palpar como un beneficio real. Una persona a su edad debería estar como con otra visión de mundo, de realidad familiar, profesional. Sin embargo, usted se constituye en el presidente de la Cámara más joven, relevando incluso ese lugar que hace 18 años ocupó su señor padre. ¿Cuál es el reto más grande al que usted se enfrenta por ser joven en un Congreso de la República donde también hay gente joven, pero mucho mayor? Hay unas personas mayores? Debo decir que soy el tercero más joven para efectos. ¿Y quiénes fueron los dos anteriores? Alberto Lleras fue más joven a los 26 y Jorge Eliezer Gaitán a los 29. Yo soy el tercero. Pero eso sí, no deja de ser un reto inmenso. Muchas veces ser joven es una cosa muy compleja. Digamos, la gente dice querer gente joven, pero en el momento de los debates, en el momento de estructurar las políticas,
joven es un término que se usa como con desdén, como un sinónimo de inexperiencia o falta de conocimiento. Entonces, muchas veces, al principio especialmente, decían lo que el joven representante Gaviria no entiende o lo que el joven Simón Claro. a lo mejor no le tocó O ver. excúseme, representante, que mientras usted estaba jugando en Palacio cuando estábamos nosotros discutiendo la constituyente, Claro. Ese tipo de argumentos muchas veces salen, por eso es tan importante prepararse muy bien para los debates, llegar muy bien estructurado, tener proposiciones armadas, de tal manera que esa desventaja de ser joven, que desafortunadamente mucha gente lo trata a uno así, es poder contrarrestarla, digamos. Poder ser presidente de la Cámara a los 30 años, pues es un logro pues, que en lo personal uno acepta con mucha humildad, pero uno tiene que ser consciente que es representante de una generación de colombianos que quiere hacer las cosas bien, que quiere tener más responsabilidades, que quiere cambiar al país y de una manera u otra esto nos tiene que salir bien a esta nueva generación. el doctor Rafael Pardo, presidente de la colectividad roja, de la cual usted forma parte, Sin duda. viene respaldando dentro de la coalición de gobierno las políticas y el programa del plan de gobierno de nuestro presidente Juan Manuel Santos. Se perdió la oposición en Colombia con esa adhesión del Partido Liberal porque en la era Uribe era otro cuento. Otro cuento. Yo además debo decir que yo fui el primer liberal en apoyar a Juan Manuel Santos y me siento muy contento de haberlo hecho. La verdad, apoyar al presidente Santos ha sido muy fácil. Y ha sido muy fácil porque él ha retomado muchas ideas liberales en su plan de gobierno. La ley de víctimas, por ejemplo. Yo tuve el placer de ser coordinador ponente de la ley de primer empleo. Hoy tenemos la buena noticia de que ha creado 820.000 empleos y 70.000 empresas gracias a la norma. Nos hemos sentido muy felices con su nueva postura frente a las relaciones internacionales, frente a la justicia. La verdad, apoyar a Juan Manuel Santos como liberal ha sido muy fácil. Y si bien él viene una extracción uribista, digamos, de la misma manera que el presidente Uribe era al mismo tiempo jefe de la U y jefe del Partido Conservador, nosotros con el presidente Santos lo sentimos como propio, jefe de la U y al mismo tiempo jefe del Partido Liberal. La Mesa de Unidad Nacional ha sido muy exitosa para el país, creo que eso se ha reflejado en una agenda histórica en la legislatura anterior y los grandes debates, curiosamente, no se dan con la oposición, sino se están dando dentro de las mismas partidos de coalición. ¿Cómo cree que le ha ido al ministro de Defensa? El ministro tiene retos todavía, tiene retos muy importantes, muy complejos. Hay que darle un tiempo prudencial que ejecute su estrategia, pero hay una insatisfacción en muchos sectores. El siguiente tema, brevemente, ¿usted es partidario o no de la unión de parejas del mismo sexo? ¿Qué cree que va a pasar en el Congreso de la República? Pues ya el representante Miguel Gómez presentó una iniciativa acogiendo el llamado de la Corte Constitucional, encontrando un punto intermedio, ¿sí? Que es permitiendo esa nueva definición de familia, como la familia siendo algo más que la procreación, permitiendo extender los derechos sociales a las parejas del mismo sexo sin la posibilidad de adopción y sin que se llame matrimonio. Yo creo que esa solución solamónica fue ya radicado el día jueves 28 y pues estaremos dando trámite a las comisiones primeras. Es un tema de mucha complejidad, ahora suele decir con muchos matices, y es precisamente en esos matices que vamos a definir si es aprobado o no. El fallo de la Corte yo sí considero que es de fondo, no es un fallo a medias. Es un fallo no al revés, no Congreso legisle, sino diciendo, si ustedes no legislan, queda. Entonces yo creo que hay que ser muy serios en este debate.
Canal UNE.